cuesta un poco revisar porque como yo creo en el puntaje y si no les da, estoy revisando solo a quienes no les dio puntaje, ya, por si acaso. La de Basilio yo creo que ya está. Yo creo que está. Está en el aula, ya. Está grabando, compartamos pantalla. Bacterias atípicas, ¿ya? Las bacterias atípicas son aquellas bacterias que nosotros no podemos cultivarlas en los cultivos que nosotros conocimos como de bacterias, ¿ya? Y este grupo de bacterias tiene algunas especies de importancia, ¿ya? Y vamos a partir con las espiroquetas, ¿ya? Las espiroquetas son un grupo de bacterias que son bacterias helicoidales, son aerobias, anaerobias o anaerobias facultativas, y son observadas a través del microscopio de campo oscuro. Hasta aquí pareciera que no tuviéramos mucha idea de lo que son las espiroquetas, pero vamos a ir avanzando y ahí nos vamos a ir acordando o recordando cuáles son estas espiroquetas. Las espiroquetas tienen esta forma como de espiral, ya tienen filamentos axiales que son los que hacen que finalmente esta bacteria tenga esta forma junto con la membrana y adoptan esta membrana como de espiral justamente, y la forma que tiene esta bacteria es un importante mecanismo de virulencia, ¿ya? O de patogenicidad en este caso, ¿ya? Porque le permite a la bacteria ingresar haciendo una especie de movimiento como sacacorcho, y así de esa forma ingresar a las células y poder infectarlas, ¿ya? Dentro del orden de los espiroquetales está la familia Spirochaetaceae y está el género Treponema y Borrelia, que son los géneros de importancia clínica. Y dentro del orden también está la familia de la Leptospiroceae, y que dentro de este grupo está el género Leptospira. Sumando y restando, para que no se enreden, hay solo 3 géneros que pertenecen a las espiroquetas que tienen importancia para el hombre: el treponema, género treponema, género borrelia y género leptospira. Chicos, me están llamando otra vez. Denme un segundo. Un segundo, contesto y hablo. Ya, chiquillos, discúlpenme. Habíamos quedado en que, bueno, estas espiroquetas, o del orden de espiroquetales, el género Treponema, Borrelia y Leptospira son los que tienen importancia clínica para el hombre.
La microscopía de campo oscuro es la forma que se hace diagnósticos de estas bacterias. No se tiñen con Gram, ya tienen una membrana demasiado delgada y una pared muy delgada que no permite que penetre la tinción de Gram. Por lo tanto, existen otros mecanismos como la microscopía de campo oscuro, que no es nada más que cambiar la forma de cómo la luz choca en la muestra, y en el campo claro, por ejemplo, veríamos lo mismo, pero con más luz. En este caso, le quitamos la luz y podemos ver a las bacterias, que esa es una característica que tienen estas bacterias, por eso nosotros podemos verlas en el campo oscuro. Dentro del género Treponema existen algunas especies, pero la más importante es la que produce la sífilis, ¿ya? Y en ese caso tenemos el Treponema pallidum, subespecie pallidum, que es el agente de la sífilis. El resto son enfermedades que también están presentes en el hombre, pero que su frecuencia, por lo menos en nuestro país, es bastante menor, es poco significativa con respecto a lo que es sífilis. Por lo tanto, es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del Treponema pallidum, subespecie pallidum, es agente causal de la sífilis y tienen algunas características como las que aparecen en la descripción. Pero una de las cosas más importantes es que es un parásito obligado, es exclusivo del ser humano y existe desde que el hombre existe, ¿ya? Es un parásito que en algún minuto se pensó que se podía controlar, ¿sí? Porque la sífilis viene desde hace muchos, muchos, muchos años y el origen no se sabe, solo que es exclusivo del hombre. No se ha presentado en ningún otro tipo de ser vivo. Y la sífilis, como bien ustedes saben, es una infección de transmisión sexual. Por eso tiene importancia en nuestro país y en el mundo entero. La sífilis es una enfermedad que tiene distintas etapas. Una de ellas, que es la etapa primaria, es donde se produce el chancro en la zona de loculación del treponema, es decir, en aquella parte de la mucosa en que se produzca el contacto, donde esta bacteria tuvo el primer contacto con la mucosa. De esa forma, la bacteria va a hacer este sistema de tirabuzón, que yo les contaba, o sacacorcho, y va a generar unas úlceras. Pero estas úlceras tienen algunas características, ¿ya? Úlceras como las que estamos viendo en la foto, las vamos a cambiar porque son muy feas. Y estas úlceras tienen algunas características, como por ejemplo, es una úlcera que no duele, que no pica, que desaparece sola, y que además esta úlcera tiene la característica de que puede aparecer hasta 90 días después de que la bacteria haya tenido contacto con la mucosa. ¿Ya? Vale decir, está directamente relacionada con el comportamiento y la conducta sexual de las personas, y obviamente tiene este periodo de incubación tan largo que en realidad a veces pasa desapercibido. Si no se logra ver la úlcera, como no duele y no molesta, no hay mayor preocupación. Si esta úlcera no es detectada a tiempo, por lo tanto la sífilis no es tratada, pasa a la segunda etapa de la sífilis, que es la sífilis secundaria, donde aparecen manchas en la piel y aparecen condilomas, principalmente en la región genital, axilas y boca. Esta sintomatología es la principal causa de consulta por la sífilis, ¿ya? Las personas comienzan a tener este tipo de lesión, tanto en el cuerpo como en las palmas y en las plantas de los pies. ¿Y cuál es la gracia? Que tampoco pica, tampoco duele, no molesta, solo
se ve feo, pero cada una de estas lesiones están llenas de treponema. Entonces, la persona que está con esta sífilis secundaria es altamente infectante, ¿ya? También es importante decir que cuando está en esta etapa, la sífilis ya ha pasado por el torrente sanguíneo y pueden pasar ya más de 90 días desde la aparición del chancro. Imagínense, o sea, la persona se contagia, pasan 90 días, aparece el chancro, si no se da cuenta, puede seguir como si nada, porque el chancro desaparece, el treponema ingresa al cuerpo, empieza a multiplicarse y un par de meses después aparecen estas lesiones. Por lo tanto, es una enfermedad lenta, porque imagínense que ya al presentar esta sintomatología, el paciente recién consulta. Es harto tiempo y pudo haber contagiado a más de una persona, ¿ya? Si esta etapa pasa, pasamos a una segunda etapa, o sea, una tercera etapa, que es la sífilis latente, que es una etapa en la cual no hay síntomas y pueden haber una etapa precoz y una etapa tardía. La etapa precoz es la infección transcurrida 12 meses previo al diagnóstico. Es decir, cuando el paciente se contagió, hizo la enfermedad y después de 12 meses se pudo saber que lo que tuvo fue sífilis, ¿ya? Y en ese caso puede haber pasado y haber quedado con tratamiento y no haber quedado ninguna secuela, pero puede quedar igual el treponema. Y la sífilis tardía, la infección ha ocurrido un tiempo mayor a los 12 meses previo al diagnóstico. Es decir, que este paciente llevaba más de un año con sífilis sin saberlo. Y esta sífilis, que es lo más complejo y por eso es exclusivo del hombre y por eso se ha mantenido en el tiempo, puede durar hasta 30 años. 30 años, chiquillos, 30. No es menor. No es menor porque piensen ustedes, siempre les digo así, ahora ya no se puede tanto porque con esto de las cuarentenas, pero una noche de pasión, después de 30 años, me vengo a enterar que tengo sífilis por esa noche de pasión que ni siquiera me acuerdo. Es como eso. Eso es. La sífilis es una enfermedad venérea de importancia en nuestro país. Y luego pasa a la sífilis terciaria, que después de esta sífilis latente aparecen lesiones granulomatosas en los órganos internos y estos se llaman gomas, ¿ya? O sifomas, también los pueden encontrar. Esta sífilis ya es grave, ya no hay tratamiento en esta sífilis, porque si ustedes se dan cuenta en la fotografía que está acá abajo, los microorganismos se diseminan por varios órganos y pueden causar mucho daño en cada uno de los órganos. Y uno de ellos, uno de los más afectados, es el hígado, el otro es el corazón y por supuesto que el cerebro. Cuando ya está en el cerebro produce lo que se llama la neurosífilis y ahí ya no hay tratamiento. La verdad es que en la etapa terciaria de la sífilis ya no hay tratamiento. ¿Ya? Sin embargo, en la etapa primaria y secundaria sí, y la sífilis es una enfermedad fácil de tratar, ¿ya? No es complejo. Una de las cosas importantes también que me olvidé decirlo, que en la etapa secundaria, cuando aparecen los síntomas de estos rash cutáneos, también pueden haber algunas sintomatologías como de resfrío o dolor de garganta. Muchas veces puede pasar que el dolor de garganta sea confundido o asociado o asumido como si fuera una infección del tipo de Streptococcus, ¿ya? Streptococcus pyogenes. Y el tratamiento de Streptococcus pyogenes es penicilina intramuscular, ¿ya?
y ese es el tratamiento de la sífilis. Entonces, si una persona tiene estos síntomas como de resfrío y recibe una dosis de penicilina, probablemente si tenía sífilis y esa era la causa, probablemente ya la sífilis murió porque el treponema es muy sensible a la penicilina y pasó la sífilis, ¿ya? Y no llegaríamos a esta etapa. Bueno, y la sífilis terciaria y la neurosífilis ya son las sífilis sin tratamiento. Ya aquí se puede observar un corazón que está completamente deteriorado por el treponema, y acá vemos la lesión en el cerebro y que produce esta neurosífilis. Hay otra sífilis, que es la sífilis congénita, que es la sífilis que se transmite vía transplacentaria hacia el feto, digamos, por la mujer con sífilis. Si la mujer tiene sífilis y está embarazada, puede pasarle la infección al feto. Ocurre después de las 16 semanas de gestación y clínicamente existen 3 formas. Chiquillos, yo sé que esto puede sonar un poco complejo con todos los tipos de sífilis, pero yo les voy a preguntar las más importantes, que son la sífilis, las etapas de la sífilis primaria, secundaria, terciaria y la sífilis congénita. Ya no nos vamos a detener con la sífilis fetal, precoz o tardía. Solamente decirle que hay clínicamente 3 formas. Una es la sífilis fetal, que es cuando el feto inútero hace un cuadro hace la sífilis primaria, secundaria y terciaria, todas, inútero. No, que lo estoy ocupando. ¿Qué quieres ver? La sífilis congénita y tardía, congénita precoz y tardía, tiene que ver con que el niño nace con alguna sífilis y tiene que ver con la edad de ellos. Ya lo vamos a ver un poquito en detalle. Bueno, la sífilis congénita, aquí un niño nace con sífilis y probablemente este bebé no resista, ¿ya? Porque ya está en las etapas secundarias y casi terciarias de la enfermedad y tiene las mismas lesiones. Si ustedes pueden ver el vientre abultado, lo más probable es que tenga lesiones a nivel interno, a nivel de hígado principalmente, ¿ya? Y esto es porque este bebé tuvo todas las primeras etapas de la sífilis y la segunda sífilis y nace con sífilis, ¿ya? Existe otra sífilis congénita, que es la congénita precoz, que es cuando el bebé nace y al poco tiempo, antes de los 3 meses, comienza con síntomas de sífilis, y los síntomas de sífilis pueden ser los resfríos, estas lesiones que tienen alta concentración de bacterias, ¿ya? Entonces, es súper importante hacer el diagnóstico de sífilis de manera temprana. Para eso hay un plan en el sistema de salud público, hay un plan para el testeo y búsqueda de sífilis congénita. Eso porque hace un tiempo atrás ya no había sífilis congénita. Sin embargo, comenzaron a nacer niños con sífilis congénita y se dieron cuenta que en el fondo faltaba testeo de las mamás embarazadas, ¿ya? El diagnóstico de laboratorio, como ya les decía en un principio, la microscopía de campo oscuro, pero siempre se hace solamente en las secreciones, ¿ya? Es decir, en esta herida del chancro o en estas lesiones de la piel o en las secreciones de los bebés. Ahí podemos encontrar microscopía de campo oscuro y podemos encontrar la sífilis, la espiroqueta principalmente. Lo más frecuente es la búsqueda de anticuerpos. Y aquí es importante, y aquí me voy a detener un poquitito, porque se buscan 2 tipos de anticuerpos. Unos que se llaman no treponémicos y otros que se llaman treponémicos. Cuando hay una lesión por treponema, existe una gran destrucción tisular. Y esta destrucción tisular, junto con los restos de las bacterias que van quedando,
hacen que se forme un antígeno. Y al ser un antígeno, nuestro cuerpo va a crear un anticuerpo. Pero este antígeno es provocado por las lesiones que produce el treponema, pero no es el treponema en sí, el anticuerpo, o sea, el antígeno. Y nuestro cuerpo va a crear un anticuerpo frente a este complejo, no frente al treponema, sino que a este complejo producto de la destrucción que realiza el treponema. Y a eso se les llama anticuerpos no treponémicos. Y ahí hay dos técnicas importantes que se hacen, que es el BDRL y el RPR. Son técnicas de screening para poder detectar, en el caso de la mujer embarazada, la sífilis congénita. Y los otros que son específicos, que aquí sí que nuestro cuerpo va a generar anticuerpos contra el treponema, y por eso se llaman anticuerpos treponémicos, y que en conjunto se puede hacer el diagnóstico con ambos test. Y ahí tenemos la inmunofluorescencia, podemos tener hemaglutinación, hay varias técnicas que no vale la pena mencionar, solamente quédense con que hay anticuerpos específicos y no específicos, y son los no treponémicos y son los treponémicos. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos y hacemos el diagnóstico, muchas veces el diagnóstico se hace en conjunto con la clínica del paciente y los resultados que obtenemos de estos tipos de anticuerpos, ¿ya? No se olviden que la sífilis podemos detectarla 30 años después del contagio y podemos encontrar con estos. Yo les voy a contar algo anecdótico que pasa mucho, y es que las personas quieren donar sangre, por ejemplo, de manera altruista, voluntaria, y van a los centros de sangre, la casa del donante, por ejemplo. Y en estos centros, nosotros como tecnólogos necesitamos asegurar la calidad de la sangre que nosotros vamos a transfundir a pacientes que están inmunocomprometidos, que tienen problemas importantes en su cuerpo, y dentro de lo que se busca es justamente anticuerpos contra la sífilis, ¿ya? Porque eventualmente la sífilis podría ser transmitida también por transfusión. Raro, pero podría ser. Pero además nos es indicativo de un comportamiento de la persona, ¿ya? Y les debo decir que estos anticuerpos, los anticuerpos específicos, los treponémicos, quedan positivos de por vida. Y por lo tanto, la persona que fue a donar de manera voluntaria, que ya no se acuerda qué hizo hace 30 años atrás y tiene estos anticuerpos en su cuerpo, no va a poder ser donante nunca. ¿Ya? Así que ojo con la sífilis, chiquillos. La sífilis ha aumentado en un 30%, no sé, en un 100% en los últimos 15 años por lo menos. ¿Ya? Es súper importante, cuídense, porque esto es un problema presente, actual. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien pidió la palabra? Erika, me parece. Sí, yo, profe, ¿Sí? le quería preguntar si una persona va a donar sangre y no sabe que tiene sífilis, ¿se le avisa Por que no puede supuesto, ser donante? por supuesto, por supuesto. Ah, O sea, pasa de ser donante a ser paciente, ya. porque estos anticuerpos, los treponémicos, pueden estar positivos en cualquiera de las etapas de la sífilis, y incluso cuando la sífilis ya no está y quedan estos anticuerpos, ¿sí? Ok. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Algún otro comentario con respecto a sífilis? Que vamos a pasar a la otra bacteria que pertenece al grupo de importancia de las espiroquetas. Profe, cuando uno quiere donar sangre, por ejemplo, y ya no tienes el anticuerpo activo, aunque no tengas la enfermedad, tampoco puedes donar sangre. Tampoco, porque el anticuerpo, o sea, es que si tú tuviste sífilis en cualquier momento, en cualquier etapa, el anticuerpo treponémico, que son los específicos, quedan para siempre. Para siempre. Y al tener esos anticuerpos, tú ya no puedes donar sangre. Ah, gracias. Ustedes están en la edad en que
son los mejores donantes de sangre, chiquillos, se los dice un tecnólogo médico. Es donde, ¿por qué? Porque ustedes tienen una rápida recuperación de todos estos elementos celulares. Y eso hace que el donante altruista es ideal, bueno, en condiciones normales, no ahora en pandemia, en condiciones normales, los bancos de sangre salen justamente a buscar donante altruista en las universidades. Y los chiquillos que están en la U, como ustedes, son muy buenos donantes, pero basta que tengan sífilis y ya nunca más pudieron ser donantes. ¿Ya? Entonces, cuídense, chiquillos, se los digo, porque uno nunca sabe cuándo va a poder o va a necesitar ser donante de alguien. Y estos anticuerpos van a quedar de por vida y son rechazados, ¿ya? Y no van a poder ser donantes. ¿Ya? También a las mujeres embarazadas también se les hace la detección de los anticuerpos, porque justamente también se ha visto que la mujer tampoco sabía que tenía sífilis y la guagüita nace con sífilis o presenta cuadros de sífilis al momento de nacer, etc. ¿Ya? Por eso desde hace un tiempo atrás que ahora sí se hace la detección de anticuerpos, en este caso no treponémicos, que son los no específicos, para la mujer embarazada. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ese examen que se le hace a las embarazadas tiene, no sé, como algún tiempo, por ejemplo, ya si la mujer tiene 3 meses, ¿se le hace ahí el examen o tiene que ser como en una fecha exacta? Se hace durante 3 veces en el embarazo. La primera es antes de los 3 meses o después de los 3 meses, pero más o menos cuando les hacen los primeros exámenes, cuando se busca el hematocrito, se ve cómo está la tiroides, todo ese examen, el primero, se incluye uno de estos. Después, en el segundo trimestre, cuando ya está terminando el segundo trimestre, se vuelve a hacer, y al final del tercer trimestre, antes de que tenga la guagüita, también se les hace. Es gratuito, es gratuito. Eso es en el sistema público, bueno, en todos los CESFAM de nuestro país, cualquier mujer embarazada puede llegar a testearse, ¿ya? Y no solo cualquier mujer embarazada, todos. Todos podemos testearnos con la sífilis. Bueno, hay otras espiroquetas, aparte del treponema, que pertenecen al género Borrelia y la otra al género Leptospira. Si bien son enfermedades que nosotros no tenemos o tenemos muy erradicadas en Chile y han habido casos muy puntuales, uno de Borrelia que tiene que ver con los piojos y las garrapatas, y podemos entender que en Chile hace harto rato ya que los piojos no son un problema, por ejemplo, en el colegio, y las garrapatas que vienen de los roedores también están bastante lejos de nosotros. No podemos descartarlo ni tampoco podemos decir que no existe. Ya tenemos las garrapatas, tenemos piojo y tenemos roedores. Entonces sí, tenemos borrelia. ¿Ya? Y el otro, que es la leptospira, que produce la leptospirosis, y que en el fondo produce una ictericia producto de la leptospira. Y se transmite por agua contaminada con heces de roedores. ¿Ya? Hace un tiempo atrás se vio también que no solo el agua contaminada por heces de roedores podría ser un agente causal, sino que también las bebidas enlatadas, por ejemplo, que no están debidamente almacenadas y que pudieran tener roedores dando vuelta y puedan dejar sus heces ahí, eventualmente también podría contaminarse esta lata y ahí tomar y tener esta leptospira. ¿Ya? Pero en general son 2 especies de bacterias que están en nuestro país, pero en muy baja cantidad. Y se estudian y se notifican porque son enfermedades raras, ¿ya? Pero están.
Hay otro grupo, hay otra familia que son los Mycoplasmataceae, que tienen alguna característica bien importante que los hace diferentes a todas las otras bacterias, y es que estas especies del género Mycoplasma no tienen pared celular. Por lo tanto, no podemos diferenciarla entre gram positivo y gram negativo, ¿ya? Tienen una triple membrana y presenta diferentes formas. Por lo tanto, no es la microscopía en este caso una buena forma de poder diagnosticar. Algunas especies pueden sobrevivir dentro de las células y hay dos de importancia para el hombre y de importancia clínica. Una que tiene que ver con infecciones venéreas y el otro que tiene que ver con enfermedades pulmonares o neumonias. Uno son el Mycoplasma homini y genitalium, que son los que producen infecciones uretritis generalmente, lo que producen las uretritis no gonocócicas, y también eventualmente Mycoplasma homini podría causar infecciones en neonatales. Y Mycoplasma pneumoniae, que es estacional, es la neumonía de primavera. Generalmente es cuando aumenta la neumonía por Mycoplasma pneumoniae en esa época. Ahora con el coronavirus, todos estos virus respiratorios ya casi van en decadencia. Y bueno, acá hay una estructura general del micoplasma, no me voy a detener en esto porque no tiene mucha importancia, sino más bien hablarle de la gente, que Mycoplasma pneumoniae es un patógeno, está en todas partes y se transmite por vía aérea. Produce cuadros como la neumonía primaria o neumonias atípicas que se llaman también. Puede producir laringitis, traqueitis. Por ejemplo, cuando una persona tose, tiene una tos de la primavera y le echa la culpa a las alergias primaverales, está muy asociado. Y esa tos le dura, no se le pasa, toma antihistamínicos, sigue con tos. Lo más probable es que si estamos en primavera se trate de este Mycoplasma pneumoniae y para eso tiene que tratarse con antibióticos. En casos muy graves pudiera afectar el sistema nervioso central, pero muy pocas veces. Generalmente está asociado solo a las neumonias y comunitarias. Bueno, ahí podemos ver la neumonía. Aquí hay una microscopía de cómo se pudiera ver este agente, pero no nos vamos a detener en eso. Y hay otro grupo que es el ureaplasma, que también pertenece a los Mycoplasmataceae, y que dentro del grupo de los ureaplasma está el Ureaplasma urealyticum, y es el que también es agente de uretritis no gonocócica. Este ureaplasma puede causar infertilidad y también puede causar infección en el feto, como estamos viendo en la imagen, ¿sí? Desde la uretra puede ingresar hacia la vagina y de ahí subir por el canal del parto hasta llegar al útero y causar una infección. Esta ureaplasma produce la enfermedad inflamatoria pélvica, que es bastante frecuente, pero que tiene distintas causas, esta enfermedad inflamatoria pélvica, distintas causas, y una de ellas es este ureaplasma, ¿ya? Y este ureaplasma también es un agente de transmisión sexual y que pocas veces es estudiado, sino hasta que produce problemas. Ya, por lo tanto, las personas pueden contagiar sin saber que tienen este ureaplasma. Hay otro grupo de familia que es las Chlamydiaceae, que son intracelulares obligados, no poseen peptidoglucano, tampoco se tiñen con Gram, y hay tres de importancia clínica, y que es súper importante que sepamos porque son súper distintas las tres. Una es la Chlamydia trachomatis, que también es un agente de infección venérea. El otro es la Chlamydia pneumoniae, que también está junto con Mycoplasma pneumoniae, causando el mismo tipo de neumonía y más o menos en los mismos tiempos. Es decir, también en primavera pudiera ser un agente de neumonía y sobre todo en los niños.
y clamidia psittacea, que clamidia psittacea es parte de la microbiota de los aves como las palomas, ¿ya? Y causan infecciones importantes en el paciente inmunocomprometido, principalmente en el paciente VIH. Si el paciente VIH llega a tener una clamidia psittacea, puede ser grave, puede ser desde una neumonía hasta una sepsis, incluso puede llegar a la muerte del paciente, ¿ya? Hay una cosa que es importante, que lo que pasa con esta clamidia, y es que tiene un ciclo reproductivo distinto a las otras bacterias. Aquí tenemos dos cuerpos importantes que son los que son parte del ciclo reproductivo que tiene esta bacteria. Tiene un cuerpo elemental, que esto es, imagínense una bacteria, y tiene este cuerpo elemental que es una forma que no es capaz de multiplicarse y es la forma infectante. Ya esto está dentro de la célula y se queda ahí, esperando que la célula se rompa para llegar a otra célula y poder infectarla. Y ahí se transforma en el cuerpo reticulado, que es la forma intracelular, donde puede ir multiplicándose y llevando a otras células, transformándose otra vez en cuerpo elemental, volver a salir y transformarse en cuerpo reticular. ¿Ya? Este es un ciclo reproductivo bastante particular que solo lo tiene clamidia. Dentro del grupo de las clamidias Trachomati es el agente de la uretritis no gonocócica. También produce conjuntivitis y oftalmia neonatorum, que es la infección que puede llegar a la ceguera en el recién nacido. Al pasar por el canal del parto, el bebé adquiere esta clamidia Trachomati y puede generar esta oftalmia. Y el tracoma, que es la queratoconjuntivitis, que es no más que una infección en la conjuntiva, y que esto puede ser crónico. El único reservorio es el hombre. Aquí dice que la transmisión por moscas, manos sucias y polvo, no es lo más frecuente. Lo más frecuente, y es así, que la clamidia Trachomati es una enfermedad venérea también, y está endémico en zonas tropicales. Pero se ha visto considerablemente un aumento de clamidia trachomatis en jóvenes entre los 16 y los 25 años. Eso es porque debido a las conductas sexuales que han ido cambiando en el tiempo, han ido haciendo aumento en este tipo de infecciones que antes no estaban. También o estaban un poco, o eran poco conocidas o no habían casos. ¿Por qué? Porque se les dio prioridad mucho a las campañas del VIH, por ejemplo, y con el VIH se empezó a controlar el VIH, pero empezaron a aumentar estas otras. ¿Ya? Bueno, ahí están los ejemplos, ya habíamos visto un poco lo que era la uretritis, el tracoma, que esta es la infección en el ojo, ¿ya? Y bueno, la clamidia de neumonía, transmisión aérea, produce una neumonía que es súper frecuente en la comunidad. No es raro encontrarse con clamidia neumonía, al igual que micoplasma neumonía, pueden ser uno de los dos, ¿ya? Y produce cuadros similares que además pueden pasar que no todas las personas consultan al médico por una faringitis y no todos se hacen anticuerpos o detección o exámenes de laboratorio si tiene una faringitis. Muchas veces se trata solamente con antimicrobianos. ¿Ya? Y como estas bacterias, ninguna es resistente a ningún antimicrobiano, se trabaja, se puede dar tratamiento empírico que se llama, que en el fondo les ayuda a poder realizar el tratamiento. Y bueno, la clamidia psittacea es transmitida por las aves
por los loros y también por las palomas, algunos animales domésticos, no todos, y es considerada una zoonosis y también produce neumonía, ya, pero es principalmente importante en pacientes VIH. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este tema. ¿Algo que acotar? ¿Algo que agregar? Profe, ¿Sí? bueno, mi hijo tuvo micoplasma y ¿Ya? sabe que fue, bueno, tuvo que estar hospitalizado porque le dio muy fuerte, mucha ¿Era fiebre y chiquitito? sí, tenía 3 años. Sí, Pero a todos le duró mucho tiempo, mucho. alrededor de 2 meses, 3 meses, y una tos muy fuerte, muy seca, ¿no? Sí. Es Y se horrible ese ahogan cuadro, los la verdad. niños cuando son más chiquititos, Exactamente. se ahogan mucho, se ahogan y es súper complicado el micoplasma. En los adultos, el micoplasma neumonía, uno puede estar, no sé, yo conozco gente que lleva 6, 7 meses con tos y no se da cuenta y después se hace la detección de anticuerpos y justamente tenía micoplasma neumonía. Chiquillos, el otro tema que quiero tratar de pasarlo hoy día, voy a hacer el intento sin pasarme de la hora. Esta clase es hasta las 6 o hasta pasadito las 6. Chiquillos, cuéntenme. No me acuerdo No, bien. profe, es hasta las 6:10 nomás. Ya, Solo hasta las entonces 6:10. prometo que hasta las Profe, 6 pero nomás, sería hasta las 6 con el receso, pues, de los 15 minutos. pero sin receso y hagámoslo todo al tiro nomás. ¿Qué dicen? Yo opino Sí, que sí. profe. Al tiro nomás, profe. Está entretenida la Sí, clase. yo igual creo lo mismo. Buena, Es buena. que el otro tema que viene es más entretenido, o sea, igual de entretenido. Les voy a hablar, alguien la semana pasada me dijo, profe, ¿las cocáceas gram negativo no existen? No me acuerdo quién fue. El que me lo preguntó, se va a Yo, acordar. profe, pero me pregunta, la verdad es que yo no, ¿para qué le voy a mentir? Yo no sabía, así que le Muy pregunté bien. porque me parecía extraño que no lo hayamos pasado, siendo que habíamos pasado todo lo que habíamos pasado positivo, lo estábamos viendo negativo, pero faltaban las cocáceas. Ya, Pasamos al eso es tiro a lo los que, vacilos. sí, muy bien, muy Profe, bien. Eso es lo que viene ahora, ¿sí? los PPT los va a subir hoy día, ¿cierto? Sí, los anoté todos los que debo y les voy hay que revisar la última revisión de la prueba, ya. Profe, Sí, una consulta. Perdón por interrumpirla, pero yo al menos no encuentro la clase de los bacilos gram negativos en la plataforma. ya, eso lo vemos después, chiquillos. Si no encuentran algo, díganle a las delegadas, que son las que me avisan directamente, que son como las que me están constantemente diciendo, preguntando cosas, como estas, que son como logísticas, ¿ya? Erika, Profe, sí le quería preguntar si la clase de hoy la va a subir al tiro. sí, espero subirla al tiro. Es que Ya, como sí, porque mañana tenemos el cuestionario, por eso. sí, lo entiendo. Ya. Ya, gracias. Entonces, sí, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de las cocáceas gram negativo. Las cocáceas gram negativo, yo sé que les va a interesar porque son dos bacterias las más importantes, ¿ya? Como estamos viendo ahí en la imagen, podemos ver estas morfologías que estamos viendo aquí, que son las cocáceas, ¿ya? Gram negativo. Dentro de este género está la familia Neisseria y el género Neisseria. Y dentro del género Neisseria tenemos muchas especies, pero dos de ellas son las más importantes. Una es Neisseria gonorrhoeae, otra Neisseria meningitidis. El hábitat de estas Neisseria es la mucosa de los animales de sangre caliente, ¿ya? Es decir, nosotros pudiéramos tener cualquier Neisseria, cualquiera de las que están aquí, menos Neisseria gonorrhoeae, porque es la única que es patógeno, ¿ya?
Neisseria meningitidis puede pasar a ser parte de nuestra microbiota transitoria, pero puede llegar a causar infección grave. Las neiserias tienen algunas características, cocácea gram negativo, son agrupadas en pares, etc. No me voy a detener mucho en esto, me interesa más que veamos el gram, cómo se observan estas cocáceas. Tienen una forma, si se fijan ustedes, no son tan redonditas, y se dice que son en forma o tienen una forma arriñonada o en granos de café. Cuando yo les digo esto y después cierren los ojos y vuelven a mirar, uno puede ver el grano de café. Son 2 granos de café juntitos, si se fijan. Aquí los que están en pares es la característica de esta Neisseria, de este grupo. La Neisseria meningitidis tiene una tremenda importancia, chiquillos, porque causa meningitis epidémica. Es decir, una meningitis que se contagia muy fácilmente. Produce un cuadro que es la meningococcemia, y es un cuadro clínico que incluso ha llevado a juicio a los hospitales de manera de cuestionar el diagnóstico médico en la primera consulta de urgencia. Ya les voy a explicar un poquito por qué. También causa neumonía, causa artritis, endoftalmia, que también tiene que ver con los ojos, y también puede producir artritis sépticas. Uretritis, pericarditis, conjuntivitis, la verdad es que yo me quedo con que produce meningitis, neumonía y la meningococcemia, que yo les voy a ir contando. Aquí, un poco en el cuadro que estamos viendo, es cómo esta bacteria ingresa al sistema respiratorio, a la cavidad nasal, se multiplica en esta cavidad nasal y puede ir invadiendo otros órganos y entrando a nuestra mucosa respiratoria, y desde allí entrar a la submucosa y poder entrar al torrente sanguíneo. Y una vez que entra el torrente sanguíneo, esta bacteria puede atravesar la barrera hematoencefálica y causar la meningitis. La meningitis por Neisseria meningitidis es un cuadro grave de meningitis y que tiene algunas características bien particulares. Y aquí, quien tenga niños chicos, toda la atención del mundo, porque esta Neisseria meningitidis causa meningitis sobre todo en los niños. Y ahí, en el plan de vacunación, existen 3 vacunas contra meningitis, ¿ya? Y son 3 dosis de la misma vacuna, porque causa cuadros graves de meningitis. El típico cuadro de meningitis: cefalea, fiebre, rigidez de nuca y a veces desorientación que le puede dar a los niños, pero además está asociado con estas manchas en la piel, ¿ya? Cuando tiene estas manchas es porque estamos pasando por el síndrome meningococcemia, ¿ya? Es decir, la bacteria está en nuestra sangre y en cualquier momento pasa a meningitis. Y esto, acuérdense chiquillos, nunca se olviden que las bacterias se dividen cada 20 minutos. Entonces, la persona tiene todo esto en 24 horas, puede tener el cerebro y líquido cefalorraquídeo lleno de bacterias. Y eso puede ser irreversible y llevar a la muerte de la persona o a consecuencias graves, como puede ser la amputación de las extremidades, brazos o piernas o parte de ellos. ¿Por qué? Porque es una respuesta que tiene nuestro cuerpo frente a como un estado de shock en que nuestro cuerpo va a reaccionar y salvando el cerebro, y va a dejar de lado y va a dejar de irrigar las extremidades. Y por eso les comento, porque esto puede ser en 24 horas, en 48 horas,
no lo sabemos, el paciente puede llegar solo con dolor de cabeza y con alguna complicación, pero no con síntomas claros de meningitis, y llega a la casa de vuelta y empiezan a aparecer estas manchas y la persona dice, bueno, pero si ya fui recién a la urgencia, ¿para qué lo voy a llevar de nuevo? Lo llevo mañana, si sigue con el dolor de cabeza. Pero ya si tiene dolor de cabeza y estas manchas, no hay que esperar, porque eso significa que la bacteria creció y ya está. Estas manchas están llenas de bacterias, llenas. Entonces el paciente no puede esperar. Y es ahí la controversia, que cuando dice, le hicieron un mal diagnóstico la primera vez que fuimos. No es un mal diagnóstico, no tenía los síntomas claros de una meningitis meningocócica. Y a las 24 horas o a las pocas horas, a las 12 horas incluso, pueden presentarse estos cuadros. Fiebre, dolor de cabeza, malestar general, y estas petequias se llaman estas manchas, son claro índice de una meningitis por Neisseria meningitidis. En los niños, en los bebés, esto puede ser grave, puede llevar a la muerte en pocas horas, ¿ya? Y por eso es tremendamente importante acudir a la urgencia apenas tenga estos síntomas. Y acuérdense, si ya aparecen las petequias, aunque aparezca una, o no veamos esto, y vemos solo una manchita como esta, esa está llena de bacterias. Entonces, eso quiere decir que la persona está llena de bacterias y hay que llevarlo a la urgencia porque esto puede ser grave. En nuestro país han habido varios brotes, más de uno, de meningitis por Neisseria meningitidis. Uno de ellos, que fue el último, que dejó estragos, yo no sé si se acuerdan, a lo mejor ustedes eran muy chicos y estaban en el colegio, que incluso cerraron los colegios, fue un desastre porque había una nueva cepa, una nueva bacteria de Neisseria meningitidis que producía esta meningitis, pero era mucho más grave. Y el problema estaba que no se sabe cómo esta Neisseria meningitidis llegó desde los animales y ahora está dentro del plan de vacunación, que nosotros no lo contemplábamos, porque no estaba declarada como enfermedad en el humano, y sí presentó, por eso se incluyó en el plan de vacunación, ¿ya? Cerca de 500 millones de personas son portadores de la bacteria en la nasofaringe, es decir, nosotros pudiéramos ser portadores de la bacteria, ¿ya? Pero esta aportación es transitoria, ¿ya? Nosotros tenemos muchos tipos de neiserias en la boca y en la nasofaringe, ¿ya? Y por eso pudiéramos tener una Neisseria meningitidis, pero solo de transición. Ninguna Neisseria del tipo meningitidis puede estar mucho tiempo en nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso hay otro motivo más para no darles besos a las guaguas, porque las guaguitas no tienen ninguna de las vacunas contra la Neisseria meningitidis. Hasta el año, 2 años, creo que es la última, no, me parece que está en el colegio. Ahí tienen la última dosis y tienen la dosis completa, ¿ya? Nosotros tenemos que estar conscientes de que pudiéramos ser portadores de esta Neisseria meningitidis y debemos proteger a las guaguitas, los neonatos sobre todo, ¿ya? En los niños es baja la aportación, puede ser muy baja y muy alta en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Ya ahí está casi el 30% y después vuelve a disminuir. Pero recordemos que exportación, es decir, la tenemos por momentos, no es parte de nuestra microbiota. Como dice aquí, puede ser intermitente, transitoria, crónica es muy raro, pero en alguna vez se pudo haber visto como crónica, pero la verdad es que no. Queda como transitoria o intermitente, eso sí.
Se transmite de persona a persona por inhalación de gotitas, es susceptible a los cambios de temperatura la bacteria y a la desecación, por lo tanto no va a durar mucho rato en el medio ambiente, pero sí el tiempo suficiente, por ejemplo, en una sala de clase, en un viaje, en un bus, por ejemplo, en el avión, en todos esos lugares y si pudiera. Ahora, claramente, con el uso de la mascarilla, esto también ha disminuido harto. La Neisseria meningitidis, bueno, produce, su patogénesis es que produce adherencia a la superficie de las microvellosidades del epitelio cilíndrico de la nasofaringe. Ahí sobrevive porque tienen una enzima que se llama proteasa y que es capaz de destruir el anticuerpo que está en todas nuestras mucosas, como es la IgA. ¿Ya? Y como la destruye, no hay reacción frente a ella en la primera instancia y puede pasar a la barrera hematocefálica y causar esta meningitis. ¿Ya? Y aquí, bueno, no me voy a concentrar en esto porque esto es para largo. La Neisseria meningitidis tiene muchos tipos, todos ellos, o la mayoría, están en la vacuna. Los asociados a enfermedades en humanos son las letras que están ahí. Dentro de ellas la más grave es la letra C, porque esta cepa produce una infección muy rápida, muy rápida, y nosotros cuando, si tuviéramos meningitis, no sabríamos cuál de todas ellas es hasta tener la cepa, y ya como hemos visto anteriormente, necesitamos 24 hasta 48 horas para que una bacteria crezca en el laboratorio. ¿Ya? Y bueno, existen cinco tipos, pero que en realidad no me interesa mucho eso, solamente que sepan que todos estos serotipos están y están dentro, incluidos en el plan de vacunación. Aquí se hace la diferencia, la verdad es que es bastante fácil identificarla. Cuando llega una de estas bacterias al laboratorio, sin que nosotros sepamos que hay diagnóstico de meningitis, por ejemplo, llega una muestra de un hemocultivo, por ejemplo, nosotros no lo tratamos como si fuera un líquido cefalorraquídeo porque asumimos que puede no ser una meningitis, y supongamos que abrimos la placa dentro del laboratorio, nosotros tenemos que tomar profilaxis, ¿ya? Es decir, antibióticos porque pudiéramos adquirir también la bacteria dentro del laboratorio. Hay algunos mecanismos de resistencia que la verdad lo que más me interesa esto que ha disminuido la susceptibilidad a penicilina. Antes la Neisseria meningitidis era muy sensible a bajas dosis de penicilina, ahora estas dosis de penicilina han ido aumentando. Recordemos que la penicilina es uno de los pocos antimicrobianos que es capaz de atravesar la barrera hematocefálica y que puede llegar a esos lugares, al cerebro específicamente, y eliminar las bacterias que hay allí. No vamos a pasar el antibiograma porque no nos interesa, no es objetivo de este curso. Y no sé si tienen alguna pregunta, voy a ver en el chat que tengo 8 mensajes. Claro que sí, pues, puede dejar secuelas, pero deja secuelas muy graves, como yo les decía, o sea, amputación de las manos, amputación de las piernas, de los pies, de los dedos, puede quedar con daño neurológico permanente, etcétera, porque es muy agresiva. Otra de las neiserias que pertenece a este grupo de importancia para el hombre es la Neisseria gonorrea, ¿ya? Y que tiene una característica bien particular y que es naturalmente exigente. La Neisseria meningitidis pudiera crecer en el agar sangre que utilizamos nosotros en el laboratorio, pero la Neisseria gonorrea no, necesita medios especiales. Es el agente causal de la gonorrea, y es exclusivo del hombre, otra vez. Todas las enfermedades venéreas son exclusivas del hombre, todos los agentes. Hay 62 millones de casos que son reportados anualmente. Y como dicen ustedes, yo diría por 2. O sea, el doble. ¿Ya? Y eso pensando que las personas tienen una conducta sexual
que pueden controlar en el sentido que tienen pareja estable, una sola, etcétera, ¿ya? Transmitidas, como ya les decía, por contacto sexual. La Neisseria gonorrea pueden infectar las superficies de mucosas urogenitales, el cuello de la uretra, y causa uretritis gonocócica. El cuello del útero y la uretra, como ya les decía, causa uretritis gonocócica. Y la oro y la nasofaringe, y también pudiera causar infección en esos lugares. Puede causar infecciones sintomáticas y asintomáticas. Y eso es lo peligroso, chiquillos. Otra vez más, en aquellas personas en que la gonorrea es asintomática, es muy difícil saber si esa persona tiene o no tiene. Ya va a depender netamente de las características que tenga el cuadro clínico. Y la sintomatología, bueno, ahí hay las características claras de una uretritis gonocócica, es la secreción blanquecina, amarillenta, que generalmente aparece en la primera, en la mañana. Hay mucho dolor al orinar, hay uretritis, todas las características de la uretritis. Y en las mujeres, generalmente es asintomática, solamente puede haber dolor al orinar, que eso puede ser por múltiples causas, y las menstruaciones dolorosas son muy frecuentes en las mujeres, y que a veces las mujeres no le toman en serio estas menstruaciones dolorosas. Tienen que tener alguna causa, puede ser fisiológica, puede ser, no sé, anatómicas, qué sé yo, pero también existen estas enfermedades venéreas, ¿ya? También pudieran ser motivos de este tipo de molestia. La importancia clínica, bueno, radica en que el recién nacido puede adquirir la infección gonocócica en el canal del parto y puede generar conjuntivitis o a generar alteración en la conjuntiva, y también puede generar alguna otra complicación ya más grave. Lo más frecuente es la conjuntiva, que puede llegar a quedar ciego el niño, el recién nacido. ¿Ya? Y el diagnóstico en niños y jóvenes frecuentemente es asociada a abuso sexual. Por lo tanto, son enfermedades que no debieran estar en los niños, principalmente en los jóvenes. Ahora se le está poniendo límite de edad, que tiene que ver con la actividad sexual que ellos tengan. Pero en niños siempre está asociado ya a abuso. Y debe ser notificado. Bueno, hay varios protocolos que se hacen para poder, tanto en el laboratorio como en clínicas, para poder evidenciarlo. Bueno, puede haber este tipo de lesiones también en el caso de esta Neisseria, que también son lesiones características y que pueden tener alto contenido de bacterias ahí también, ¿ya? Pero estas son las más frecuentes, que son muy feas, así que las vamos a pasar muy rapidito, ¿ya? Son las más frecuentes y de infección venérea. Como ya les decía, Neisseria gonorrea es un patógeno que es exigente nutricionalmente y requieren un medio enriquecido, que es el Thayer Martin, que tiene muchos nutrientes y además tiene antibióticos y antifúngicos, porque recordemos que la muestra pasa por lugares donde hay microbiota acompañante, ¿cierto? La uretra, el cuello uterino, etc. Les comento esto porque en algunos lugares es la persona que toma la muestra, es el personal de enfermería o ya sea matronas, que toman esta muestra y que son ellos mismos las que lo siembran en el Thayer Martin, en el agar. Ya hacen la siembra en estría y después lo mandan al laboratorio, y el laboratorio solo se dedica a incubar. Y eso es porque es altamente susceptible a todas las condiciones ambientales, no dura mucho en el medio ambiente. ¿Sí?
Bueno, la identificación, como ya les decía, es súper fácil, igual que la otra, no tiene nada complicado, pero no lo vamos a detener en eso, igual que la susceptibilidad. Solamente decirle que han aumentado la resistencia. Antes se trabajaba, por ejemplo, con ciprofloxacino, era el tratamiento y todas funcionaban. Ahora el ciprofloxacino ya no sirve para la Neisseria gonorrea. Y que han ido mutando y que en realidad ahora ya se están usando antibióticos con un espectro mucho mayor que hace hartos años atrás. Y eso es producto de que esta Neisseria es capaz de adquirir genes de resistencia muy fácilmente, ¿ya? Bueno, tampoco vamos a detenernos en esto, pero sí contarles que nosotros en el Instituto de Salud Pública tenemos, lo digo como país, estadísticas bastante claras de dónde está la Neisseria gonorrea, y yo se los comento a ustedes porque la mayor concentración etaria está entre los 15 y los 34, 35 años de edad. Es donde hay mayor probabilidad de adquirir este tipo de infección. ¿Ya? Una cosa que me olvidé de decirlo, lo voy a decir acá, que es el GRAM. El GRAM de Neisseria gonorrea, si viene de secreción uretral del hombre, es diagnóstico. Basta solo con eso. Si encontramos leucocitos, como los que estamos aquí viendo, con estas gonorreas o estas bacterias intracelulares, entonces con eso basta para decir que el paciente tiene esta bacteria. ¿Sí? Hay otro agente que es Moraxella catarrhalis, que también es de los gram negativos de las cocáceas, pero que tiene poca importancia a nivel general porque es muy poca la frecuencia. Produce generalmente infección respiratoria, ¿ya? Pero que en personas normales no genera ninguna complicación, ¿ya? Alcanzamos, ¿ven? Antes de las 6 ya tenemos listo estas dos bacterias que me interesaba que conociéramos y que conversáramos, que son la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitis. Erika, ¿tienes una pregunta? No, profe, perdón, se me olvidó ya. bajar la mano. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer? ¿No? Ya, chiquillos, mañana nos encontramos en el... Muchas gracias. Nos encontramos en nuestro taller. Mañana vamos a hablar de algo bien interesante que es el programa de tuberculosis. Y va a ser, yo siempre les digo, chiquillos, como tengo que hacer en el taller de la sección 1 y la sección 2, es el mismo tema. A veces hay preguntas de la sección 1 que no están en la sección 2. Entonces yo les recomiendo que igual vean ambas. ¿Ya? Ya, chiquillos, muchas gracias por los comentarios. Mañana conversamos acerca de tuberculosis, que para mí es un tema también importante. Si tienen alguna pregunta, lo podemos ver, no hay problema con respecto a lo que vimos hoy día. ¿Ya? Ya, chiquillos, estamos en contacto. Profe, no se olvide, por favor, subir las clases. No, dígale a las Yo le hago recordar. Sí, recuérdenme como en un rato más, así como son las 6, como a las 8. ¿Ya? Ya, profe, yo Porque le hago ahora, lo que pasa es que yo ahora esta clase la dejo grabando, o sea, la dejo descargando. Entonces, después que la descargo, tengo que transformarla en video y de ahí subirla. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos conectamos mañana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. No fue buena idea, Jeremy.
Chao, chao.